¡Atención! ¡Atención! Julio de 2025. Un patio de maniobras a las afueras de Ramos Arizpe, Coahuila. 33 carros tanque parados sobre la vía, abandonados sin dueño que los reclame. Cada uno del tamaño de una casa. Cada uno cargado con combustible que nadie fue a recoger. Piénsalo un momento, porque el detalle importa. Nadie abandona 33 ferrotanques por descuido. Un ferrotanque no se te olvida, no se te pierde, no se te queda estacionado por error. Alguien tomó la decisión de soltarlos ahí y no volver. Alguien calculó que era más barato perder ese cargamento que ir a reclamarlo con un papel en la mano. Las autoridades federales toman muestras, las muestras dan positivo a hidrocarburo, y en ese momento, sin que nadie lo anuncie, sin conferencia de prensa, sin cámaras, empieza a jalarse un hilo que un año después va a terminar con un exgobernador de la República dentro del penal del Altiplano. Pero ese hilo todavía tenía más recorrido, porque este fin de semana no llegó a una sierra, ni a un rancho, ni a una bodega. Llegó a un departamento en una de las colonias más caras de la Ciudad de México, y la persona que se llevaron de ahí no manejaba ferrotanques, no cruzaba fronteras, no cargaba un arma, firmaba, solamente firmaba. Y según la fiscalía llevaba exactamente 5 meses siendo la única persona autorizada para hacerlo. Vamos a poner los hechos duros sobre la mesa y vamos a ponernos con el cuidado que este caso exige, porque aquí nadie está sentenciado todavía. La Fiscalía General de la República informó el sábado 8 de agosto de 2026 la detención de Guadalupe N., así, con la N entre comillas, tal como la nombra la propia autoridad en su comunicado. Apoderada legal de la empresa Ingemar, sociedad anónima de capital variable, y desde marzo de este mismo año, directora general ejecutiva de esa misma empresa. La detención se ejecutó en la colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Los delitos que le imputan: delincuencia organizada y contrabando. La orden de aprehensión fue solicitada y obtenida por la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, la FEMDO. Y aquí viene el dato que cambia el peso de esta noticia frente a todo lo que te hemos contado antes en esta historia. La orden no la cumplimentó cualquiera. La cumplimentaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La dependencia de Omar García Harfuch, no como marco, no como gabinete, no como acompañamiento institucional, dentro de la fuerza que fue por ella, y esa distinción no es un detalle burocrático, es la diferencia entre quien investiga y quien toca la puerta. En los capítulos anteriores de este caso, el trabajo fue de la Fiscalía, y las resoluciones fueron de un juez federal. Nosotros mismos te lo dijimos así, con ese cuidado, porque no vamos a repartir crédito donde no lo hay. Esta vez es distinto. Esta vez la gente de Harfuch estuvo en la puerta. Y si sigues este canal desde hace tiempo, sabes que esa precisión nos importa más que el titular fácil. Guadalupe N. quedó a disposición de un juez federal con sede en el Altiplano, el mismo circuito judicial donde está el resto de este expediente. Y de acuerdo con fuentes del Poder Judicial citadas por la jornada, la audiencia inicial ya se celebró por videoconferencia, con la imputada compareciendo desde las instalaciones de la propia FEMDO. Con ella la aritmética de este caso se mueve. 9 personas detenidas, 8 de ellas ya vinculadas a proceso. Ella es la 9ª. Y todavía faltan 16 órdenes de aprehensión por cumplir. Eso es lo que los noticieros te dijeron. Le dedicaron un boletín, un video de 80 segundos, una nota de 3 párrafos, y pasaron al siguiente tema. Lo que no te dijeron es la fecha. 6 de marzo de 2020. Ente 6. Escucha bien esa fecha, porque es la columna vertebral de todo este video. Ese día, ante notario público, quedó formalizado el otorgamiento de poderes amplios a Guadalupe N. sobre la empresa Ingemar. La inscripción se hizo bajo el folio mercantil electrónico N-2018 080 0257 en el Registro Público de Comercio bajo la modalidad de inscripción vía web inmediata. Trámite en línea, rápido, sin fricción, y lo que ese folio le entregó no fue un título decorativo. De acuerdo con los documentos revisados por el Universal, ese poder le daba facultades para representar a la sociedad en asuntos mercantiles, financieros, administrativos y legales, para firmar contratos,
para manejar cuentas bancarias, para actuar en nombre de la empresa ante autoridades federales y estatales. Ahora pon las dos fechas juntas. 6 de marzo de 2026, le entregan la firma de la empresa. 8 de agosto de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal van por ella. 5 meses, 155 días entre el poder notarial y la orden de aprehensión. Y hay una tercera fecha que hace que esas dos se vean todavía más incómodas. El decomiso de Coahuila, el que puso a Ingemar bajo el escrutinio público, ocurrió en julio de 2025. El nombramiento se solicitó ante la Secretaría de Economía 8 meses después de eso. Es decir, la empresa no le entregó la firma a esta mujer antes del escándalo. Se la entregó después, con la investigación federal ya caminando, con los ferrotanques ya asegurados, con el expediente ya abierto. Espera, porque falta la parte que convierte esto en una historia y no en un trámite. ¿Quién era Guadalupe N. antes del 6 de marzo? 37 años, originaria del estado de Hidalgo, licenciada en Contaduría por la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. Y antes de entrar a Ingemar, según su propia declaración ante autoridades federales, llevaba la contabilidad de una tienda de ropa para dama llamada Lino Azul. Eso es lo que había en su currículum, una tienda de ropa. Entró a Ingemar hace aproximadamente 2 años, con un cargo administrativo de nivel medio, supervisión de contratos, análisis de estados financieros, flujos de efectivo, seguimiento a presupuestos, el trabajo de una contadora de escritorio, con un jefe arriba, en un cubículo, con horario, 2 años en ese puesto. Y en marzo de 2026, de un salto, directora general ejecutiva y apoderada legal de la empresa que la Fiscalía General de la República señala hoy como el eje de la mayor red de contrabando de hidrocarburos detectada en el país. Detente en ese salto. En cualquier empresa normal, ese ascenso no existe. No se sube de un puesto administrativo de nivel medio a la dirección general ejecutiva, con poder sobre las cuentas bancarias en 2 años, sin una trayectoria detrás, sin acciones, sin ser parte de la familia dueña, sin nada. No es que sea imposible, es que es raro. Y en una empresa que en ese momento ya tenía encima una investigación federal por contrabando de hidrocarburos, lo raro deja de ser una curiosidad y se convierte en un dato del expediente. Y hay un contraste que dice más que cualquier análisis. Del otro lado del organigrama de Ingemar, hay socios con empresas portuarias en Ensenada, con concesiones, con permisos energéticos por cientos de millones de litros, con transferencias internacionales, con abogados, y en la casilla del representante legal, la persona con la firma, la que responde jurídicamente por todo eso, una contadora de 37 años, cuyo empleo anterior fue una tienda de ropa. Ojo a esto, porque aquí es donde hay que ser muy preciso, y donde este canal no va a inventar nada. La Fiscalía no ha declarado públicamente quién impulsó ese nombramiento. El diario El Universal reportó que la solicitud para designarla directora general ejecutiva se presentó ante la Secretaría de Economía y atribuyó esa gestión al entorno de la empresa. Y ese mismo diario tituló que se trató del uso de un testaferro. Pero esa es una inferencia probatoria y periodística, no una resolución judicial. El comunicado de la FGR del 8 de agosto no dice eso. No dice que Ernesto Rufo la haya puesto, y nosotros no lo vamos a decir por la Fiscalía. Lo que sí está publicado es que la propia FGR está investigando esa inscripción en el Registro Público de Comercio como una posible maniobra para colocar a una persona operativa como responsable jurídica de la empresa. La pregunta queda abierta y es la pregunta más importante de todo este caso. ¿Quién decidió que fuera ella la que firmara? Ahora, para entender por qué una firma importa tanto, necesitas entender qué es Ingemar y qué es lo que la Fiscalía dice que hacía. Te recordamos en 3 frases lo que ya te contamos en los capítulos anteriores de esta historia. Y seguimos. En julio te informamos que cayó Ernesto Rufo Apel, el primer gobernador de oposición en la historia de México, señalado por la Fiscalía como parte de una red de contrabando de combustible, detenido en Ensenada, Baja California. Te contamos después que una jueza federal lo vinculó a proceso junto con otros 7 imputados y que quedó recluido en el altiplano. Y te contamos que no era un hombre solo, era una red con 25 órdenes de aprehensión libradas. Hoy toca la pieza número 9.
Y todo lo demás de este video es material nuevo. Ingemar, sociedad anónima de capital variable, fundada según los registros citados por Infobae, el 9 de agosto de 2018. 8 años exactos de vida corporativa. Una empresa importadora de petrolíferos, con remisos otorgados por la autoridad energética, con accionistas conocidos, con consejo de administración, con oficinas, con contadores, con agentes aduanales y con permisos según la información difundida sobre el expediente por 500 millones de litros otorgados en 2023. Una empresa completamente legal en el papel. Y ese es exactamente el punto, porque este país está acostumbrado a un tipo de criminal, el que se esconde, el que vive en la sierra, el que cambia de casa cada semana, el que no puede usar su nombre real, el que no puede tener una cuenta de banco. Ingemar era lo contrario de eso. Ingemar tenía razón social, tenía RFC, tenía permisos federales, tenía consignaciones registradas en aduanas de 2 países. Ingemar no huía de la autoridad, tramitaba ante la autoridad, todos los días, con papelería en regla. Porque atención, esto no es narcotráfico, aquí no hay tomas clandestinas, ni ductos perforados, ni sicarios, ni cargamentos de droga, ni fosas. Este canal no le va a inflar el género a un expediente para hacerlo más vendible. Esto es huachicol fiscal, contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, robo de cuello blanco. Y es infinitamente más grande que cualquier manguera clavada en un ducto de Puebla. Así funcionaba el esquema de acuerdo con la investigación federal. Paso 1. Las empresas fachada. La Fiscalía reconstruyó una estructura que no era una empresa, sino un ecosistema. Sociedades de frente que existían en el papel para dar personalidad jurídica a las importaciones, operadores logísticos que movían el producto, agentes aduanales que tramitaban los cruces y esquemas financieros que después limpiaban el dinero. Cada pieza legal por separado, cada pieza con su registro fiscal, su razón social, su domicilio. El delito no vivía en ninguna de esas piezas, vivía en la manera en que se conectaban entre ellas y en la propia descripción oficial. Y al aparece una frase que casi nadie subrayó, que ningún noticiero puso en pantalla y que es probablemente la más grave de todo el documento. Con probable complicidad de servidores públicos. Léelo otra vez. Servidores públicos. Eso está en la línea de investigación difundida por la Fiscalía. No es una especulación de este canal. Y significa exactamente lo que crees que significa. Que 2.137 millones de litros no cruzan una frontera sin que alguien del lado de adentro mire hacia otro lado. Todavía no hay nombres públicos en esa parte del expediente. Anótalo porque el día que los haya, ese va a ser otro video. Paso 2. La mentira en la aduana. Y aquí hay 2 modalidades. La primera es la más simple. Declarar menos de lo que se transporta. El 17 de julio de 2026, desde Tulum, Quintana Roo, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo explicó públicamente y puso el número. La red declaraba prácticamente solo el 10% de la capacidad real del ferrotanque. 10%. Por cada 10 litros que entraban al país, se pagaban impuestos por 1. 9 entraban invisibles, y Harfuch fue directo al calificarla. Dijo que esta es una red de las más grandes de contrabando de combustible, producto de una investigación de más de un año que arrancó textualmente después del aseguramiento de los 33 ferrotanques. Los mismos 33 con los que abrimos este video. La segunda modalidad es más elegante. Cuando no bajaban el volumen, cambiaban el producto. El cargamento se registraba como si fuera otra mercancía distinta, con otra clasificación arancelaria, para pagar una contribución diferente o para esquivar los controles. 2 maneras de mentirle a la misma aduana, en el mismo papel, con la misma tinta. Paso 3, y este es el que casi nadie está contando. La mezcla. Una vez que el combustible ilegal cruzaba, presuntamente se revolvía con producto legal. Piénsalo un segundo. En el momento en que ese combustible se mezcla dentro de un tanque con combustible que sí pagó impuestos, deja de existir como carga ilícita identificable. Ya no es contrabando, ya no es evidencia, es simplemente gasolina. Pero se designa esperantea
la titularia, quien dirigen a la atenuaciatud, la tengación, las tentaciones, las perpetuaciones, las ideas, las situaciones, las esperadoras, las estatulerías y el pulsador para preferírsele del de agua, no hay muestra que lo separe, no hay etiqueta que lo delate, no hay ferrotanque que lo devuelva. Se disuelve. Ese es el diseño más inteligente de todo este esquema. Un delito que se borra a sí mismo al momento de venderse. Compáralo con cualquier otro delito que hayas visto en este canal. Un cargamento de droga se puede pesar, fotografiar, incinerar frente a las cámaras. Un arma tiene número de serie. Un vehículo tiene número de chasis. Un fajo de billetes se cuenta y se exhibe sobre una mesa en la conferencia de prensa. Todo eso se puede mostrar. Pero 40.000 litros de combustible ilegal vaciados dentro de un tanque que ya traía 100.000 litros legales no se pueden separar nunca más. Ni un químico puede hacerlo. El delito no se esconde, desaparece químicamente. Y por eso durante años, este esquema pudo operar a plena luz, con facturas, con pedimentos, con sellos oficiales. Y ahora dime tú si eso no explica por qué este tipo de robo puede crecer durante años, sin que nadie lo vea. Comparte este video con alguien que todavía crea que el huachicol es un tipo con una manguera y una cubeta a mitad de la carretera. Porque el huachicol que le cuesta miles de millones de pesos a este país no se roba de noche en un descampado. Se roba de día, en una oficina con una pluma, delante de un notario. Ahora bien, ¿dónde entra ella exactamente según la autoridad? El comunicado de la FGR es específico. De acuerdo con los datos de pruebas recabados durante la investigación, Guadalupe N. habría intervenido en operaciones de comercio exterior, mediante las cuales, y aquí va la cita textual de la Fiscalía, se declaraban volúmenes de hidrocarburos significativamente inferiores a los realmente transportados. Habría participado también en actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos, y en gestiones ante autoridades aduaneras respecto de mercancías detectadas con irregularidades. Y en la audiencia inicial, según lo reportado por La Jornada y El Horizonte, con base en fuentes del Poder Judicial, el Ministerio Público Federal fue todavía más concreto. Señaló que la imputada figuraba como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de la persona moral, circunstancia que le habría permitido intervenir en la administración financiera de la empresa, y añadió que realizó trámites ante autoridades aduaneras respecto de mercancías cuyo ingreso presentaba inconsistencias documentales, promoviendo actuaciones dirigidas a su liberación y regularización. Traducido del lenguaje jurídico al lenguaje de la calle, la Fiscalía sostiene que cuando un cargamento se atoraba porque los papeles no cuadraban, alguien tenía que ir a destrabarlo, y sostiene que ese alguien en los últimos 5 meses era ella. Fíjate en la palabra que está usando el Ministerio Público: firmante, no transportista, no operadora, no jefa, firmante. Nota que en toda esta historia, el arma no es un fusil, el arma es una firma. Y a diferencia de un fusil, una firma deja registro, deja folio, deja fecha, deja notario. Una firma es la única arma que se autodenuncia. Piensa en el folio de esa inscripción: N-2018 080 0257. Un número que nadie iba a leer nunca. Un trámite en línea, resuelto en minutos. OS, archivado en un registro público al que casi nadie entra. Ese folio existió 5 meses en el anonimato absoluto y ahora es una de las piezas centrales de una carpeta de investigación por delincuencia organizada. Ese es el detalle que hace a este expediente distinto de todo lo que solemos cubrir aquí. En los otros casos, la evidencia hay que ir a buscarla. Hay que cavar, hay que asegurar una casa, hay que peritar un arma. En este caso, la evidencia se generó sola, se registró sola y quedó guardada durante meses esperando a que alguien fuera a consultarla. Lo que sigue son los números completos del expediente, y prepárate, porque la escala es difícil de sostener. De acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de la República, en el año 2025 la empresa Ingemar importó más de 2.137 millones de litros de petrolíferos, sin contar con los permisos correspondientes de la Secretaría de Energía. Y otra empresa del entramado, Servicios Aduanales, JR, aportó otros 225.000 litros.
2.137 millones de litros en un solo año. Del total de ese contrabando, las autoridades federales alcanzaron a asegurar apenas 18 millones de litros, repartidos entre Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. Haz la resta tú mismo. Lo que se aseguró equivale a menos del 1% de lo que la fiscalía dice que entró. Todo lo demás ya se vendió, todo lo demás ya se quemó en motores de este país. Ya está en el aire. El daño calculado por la Fiscalía a la Hacienda Pública, 4.456 millones de pesos. Y aquí hay que hacer una precisión honesta, porque varias notas publicadas el 8 de agosto reportaron un daño de más de 4 millones de pesos, a secas. Esa cifra es incompatible con el propio expediente, la cifra que la Fiscalía presentó en la audiencia de vinculación y que documentó Infobae. Es de 4.456.477.000 pesos. Y fracción, 4.000 millones, no 4 millones. Un cable perdió una palabra y la diferencia entre una y otra versión es de 1000 veces. Te lo aclaramos porque este canal prefiere corregir un número antes que repetir lo bonito. Y la ruta, para que veas que esto no era artesanal. De acuerdo con la orden de aprehensión consultada por la jornada, el trayecto incluyó al menos 9 embarques que salieron de Deer Park, Texas. Ingemar aparecía como empresa consignataria, una firma llamada Internacional de Fundentes como destinataria final. Solo en esos 9 embarques, el posible daño fiscal calculado fue de 166.400.000 pesos. 9 embarques. De miles. La Fiscalía informó también que llegó a la audiencia con 96 datos de prueba. 96. Y entre los detalles del expediente aparece uno pequeño y muy elocuente. Uno de los imputados, secretario del Consejo de Administración de Ingemar, está investigado por la recepción de transferencias internacionales a su favor por más de $90,000. Espera, porque hay un punto en este expediente que todavía no está limpio, y te lo vamos a decir en voz alta, en lugar de esconderlo. En julio, El Universal publicó que José Merino Valdés Cuervo, socio fundador y accionista mayoritario de Ingemar, presidente de su Consejo de Administración, no había sido detenido y permanecía prófugo en calidad de desaparecido. Sin embargo, en el listado de los 9 detenidos que circuló el 8 de agosto a partir de la información de la Fiscalía, su nombre aparece. Y en la cobertura de la audiencia de vinculación de julio, un imputado identificado como José N. aparece con prisión preventiva oficiosa en el altiplano. Las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Este canal no va a resolver esa contradicción improvisando frente a la cámara. Te la señalamos, la dejamos anotada, y quien tiene la obligación de aclararla no somos nosotros, es la autoridad que emitió los 2 documentos. Lo que sí está firme, lo que nadie discute, es la aritmética general. 25 órdenes de aprehensión libradas contra esta red, 9 cumplidas, 16 pendientes, 16. Detente ahí un momento. Eso significa que hay 16 personas cuyos nombres ya están escritos en un mandamiento judicial firmado por un juez federal. La Fiscalía sabe quiénes son, tiene sus datos, tiene su domicilio fiscal, tiene su papel. Y esas 16 personas, mientras tú ves este video, están cenando en algún lado, están manejando en alguna avenida, están firmando algo, y no son sicarios escondidos en una sierra. Ese es el punto que hay que entender de este tipo de expedientes. Los prófugos del huachicol fiscal no se esconden en un rancho con cuernos de chivo, se esconden en juntas de consejo, en aeropuertos internacionales, en despachos de abogados, en países que no extraditan por delitos fiscales. Se esconden con pasaporte, no con capucha, y por eso tardan más en caer. Cuando la fiscal general Ernestina Godoy dio el corte en julio, faltaban 17, hoy faltan 16. En 3 semanas se movió un número, 1, y Harfuch fue claro desde el principio. Dijo que la investigación sigue abierta y que faltan órdenes por cumplimentar. No dijo que el caso estaba cerrado. Nadie ha dicho que este caso está cerrado. Ahora piensa en lo que significa el paso 3, la mezcla. Si el combustible ilegal se revolvía con el legal para volverse indetectable, entonces la pregunta que sigue no es de este expediente, es tuya. ¿Cuánto de ese combustible terminó en una estación de servicio cualquiera? ¿Cuánto pasó por una bomba, por una manguera, por un tanque? Nadie puede rastrearlo. Ese es el punto entero del diseño.
La gasolina que le cargaste a tu carro en 2025 no trae etiqueta de origen. Y la Fiscalía acaba de decir que de 2.137 millones de litros presuntamente ilegales, solo alcanzaron a detener 18. Y todavía queda la pregunta que abrió este video y que sigue sin respuesta. ¿Por qué una empresa que ya estaba bajo la lupa federal, 8 meses después del decomiso más escandaloso de su historia, decidió poner toda su firma, todas sus cuentas bancarias y toda su representación legal en manos de una contadora de 37 años que 2 años antes llevaba los libros de una tienda de ropa? Hay 2 respuestas posibles. 1, que se ganó el puesto. 2, que alguien necesitaba un nombre nuevo en los papeles. La Fiscalía está investigando cuál de las 2 es. Un juez decidirá. Y ahora vamos a cerrar como se debe cerrar esto. Guadalupe N. está detenida, no está sentenciada. Y no lo decimos por cortesía ni por prudencia legal. Lo decimos porque la propia ficha que difundió la Fiscalía General de la República lleva impreso el texto. Se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad. Esa línea no es nuestra cautela. Es el Estado mexicano diciéndolo por escrito, en el mismo documento donde publicó su rostro con una barra negra sobre los ojos. Del otro lado de este expediente, hay un exgobernador vinculado a proceso en el altiplano con las cuentas bloqueadas. Hay 33 ferrotanques abandonados en Coahuila, que empezaron todo esto. Hay 2.137 millones de litros que la Fiscalía dice que entraron sin permiso. Hay 4.456 millones de pesos que no llegaron a la hacienda pública. Y hay 16 órdenes de aprehensión esperando. Y hay una mujer de 37 años que hace 2 años revisaba facturas de una tienda de ropa que en marzo recibió un poder notarial con folio electrónico y que 5 meses después compareció por videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía especializada en delincuencia organizada. Ella no compró ferrotanques, no abrió rutas desde Texas, no fundó la empresa, llegó al final con una pluma en la mano, cuando el barco ya estaba haciendo agua, y ahora es la única de las 9 que todavía no tiene resuelta su situación jurídica. Si resulta culpable, pagará por lo que hizo. Si resulta que la usaron, va a pagar de todos modos, porque el papel ya tiene su nombre y no el de quien se lo pidió. Ese es el negocio más viejo del mundo. El que pone la firma no siempre es el que pone la orden, pero el que pone la firma es el que aparece en el expediente. Y aquí es donde esto deja de ser una noticia sobre gente rica en Polanco y se convierte en algo mucho más cercano a ti, porque tú firmas cosas, firmas en tu trabajo, firmas una entrega, un inventario, una póliza, un reporte, una responsiva, firmas documentos que no redactaste, que no leíste completos, que te pasaron encima del escritorio a las 6 de la tarde, con un es urgente, nada más ponle tu nombre aquí. Y cada vez que lo haces, estás asumiendo algo que quizá no alcanzas a ver. Y si alguna vez te dieron un ascenso que no pediste, con un título más grande y un sueldo que casi no se movió, y te dijeron que era porque confiaban en ti, vale la pena que te preguntes qué era exactamente lo que te estaban pasando junto con el nombramiento. Porque un título no siempre es un premio. A veces un título es un traslado de responsabilidad, y el que lo recibe casi nunca es el que lo diseñó. Esa es la parte de esta historia que no se queda en Polanco. Los millones se quedan en Polanco. La firma viaja. Esta noche, mientras ves este video desde tu casa, hay 16 personas de esta red que la Fiscalía ya identificó y que todavía no han sido detenidas. Y hay miles de personas en este país a las que este mes las van a ascender de un día para otro, sin explicación, a un puesto que no pidieron, con una responsabilidad legal que nadie les explicó. Así que la pregunta con la que te dejamos esta noche no es sobre Rufo, ni sobre Ingemar, ni sobre los 33 ferrotanques de Coahuila. Es esta: ¿tú sabes exactamente qué fue lo último que firmaste y de quién era realmente ese papel?